Ok, bueno, pues vimos la semana pasada lo concerniente a las bodas del Cordero, observaciones relativas a las bodas, y veíamos que más que profundizar en el punto cronológico exacto donde fueran, las partes importantes que podemos resaltar de las bodas del Cordero, número uno es que es una celebración, acuérdense esa parte, es una gran celebración, y es sobre todo una celebración de victoria para aquellos que han vencido, aquellos que han permanecido y que van a tener el galardón de estar en las bodas del Cordero, y es una recompensa después de momentos de angustia, de tribulación, y también es el cumplimiento, vamos a decirlo así, la etapa final del cumplimiento de la venida de Cristo, porque la primera venida de Jesús es necesaria para la segunda venida de Jesús. Y en la primera venida Él venía a ganar salvación, a romper el muro que dividía a gentiles de judíos, para que todos fueran uno solo en Él, para cumplir la profecía dada a Abraham, que en sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra, que se cumpliera que era por medio de la fe y no de las obras de la ley, la fe en Cristo, que Él sí cumplió toda la ley completamente, no hubo un punto que Él no cumpliera. Y su parte donde Él dice, yo me voy, pero voy a regresar. Y esas son las bodas finalmente, ¿verdad? Regresa a reinar, pero Él se va como un novio en compromiso, ¿verdad? Que se ha desposado, se ha comprometido con la amada, y les dice, yo voy a preparar lugar a la casa de mi Padre. Y es este proceso donde Él se va. Hablábamos de las bodas judías, donde el novio se iba antes de la boda y luego regresaría en una procesión, ¿verdad? Donde lo que importa en la boda del Cordero no es la novia, es el novio. Y bueno, también una parte que se me olvidó mencionar, o lo mencioné muy por arribita, que a mí se me hace muy glorioso, muy padre, es cómo Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y cuando analizamos la iglesia el día de hoy decimos, no, pues nos falta bastante, ¿verdad? Si analizamos a nivel cuerpo de Cristo, y si lo analizamos a nivel personal, pues uno dice, hijo, eso me falta bastante para ser esa novia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y la parte bonita, la parte importante es que vemos el cumplimiento de Filipenses, cuando el apóstol Pablo les dice, estoy persuadido de esto, quien comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, recordemos, no es un permiso para que la riegues, no es un permiso para que andes peque y peque, no se trata de eso. Pero en los momentos más débiles tuyos, en los momentos de mayor fragilidad de tu carne, en los momentos en los que la regaste y te sientes mal, ¿verdad? Qué bueno, siéntete mal, porque no es algo bonito, ¿verdad? Y tenemos que proceder al arrepentimiento y una vida continua de arrepentimiento. El apóstol Juan dice, hijitos míos, no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, esa instrucción de buscar una vida santa sigue estando presente, pero cuando venga el desánimo, cuando venga la culpabilidad, cuando venga tu fragilidad, podemos descansar en saber que Él está comprometido con purificarnos, con santificarnos y con presentarse a sí mismo, dice en Efesios, a una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Es Él el que trabaja a la novia, es Él el que se la va a presentar a sí mismo de esta manera, nos va a purificar. Dice, ustedes ya están limpios por el lavamiento de la palabra, y Él nos está purificando día con día. Entonces, para mí es un alivio que no depende de mí, que yo juego una parte en la ecuación, echándole
ganas y haciendo lo mío, pero que al final de cuentas eso me sobrepasa y Él está comprometido con mi santidad, con mi permanencia, con mi justicia, llevándome a ser lo que Él quiere que yo sea. Eso es glorioso. Yo no sé si a ti te anima, a mí me anima bastante, sobre todo cuando pasas momentos donde dices, no la armo, porque a veces uno pasa esos momentos donde dices, chinchero, en serio, ya debería estar para otras cosas y sigo batallando y sigo luchando. Ahí podemos recordar que vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a ser esa novia radiante, hermosa, que Él mismo se ha hecho. Amén. Ahora, parte de lo que nos purifica son las pruebas, así que dichosos cuando estemos cruzando ciertas pruebas. Ahora, cuando ha pasado ya esto, dice, vi un ángel, ya estoy en Apocalipsis 20, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Aquí luego te dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Esta parte es muy importante. Aquí hay dos posturas. Como siempre yo te tengo que transmitir las posturas que existen, y una postura es que todo esto es simbólico, de verdad que no es literalmente una cadena amarrando a un dragón, sino que es Dios limitando ya a Satanás, encerrándolo. Pero hay quienes pelean que literalmente es una cadena, que literalmente hay un abismo físico y que va a estar ahí. Cualquiera de las dos posturas realmente no quitan o no dan, porque lo importante es ver esta parte de la restricción a Satanás durante estos 1000 años. Va a estar encerrado, todavía no está en su juicio. ¿Su juicio cuál es? El infierno, el lago de fuego, ¿sí? Que es el infierno. Entonces, el infierno es el juicio para Satanás y los injustos, y aquí todavía no va a estar ejecutado el juicio, pero ya está limitado, ya está prendido, ya está encadenado, usando la tipología que viene aquí. ¿Y va a estar atado cuánto tiempo? 1000 años. Esos 1000 años sí son literales, según la postura del milenio, exactamente. Acuérdense que el milenio, hay 3 grandes posturas como que abordan el milenio. Número 1, los amilenialistas, los premilenialistas y los postmilenialistas. ¿Qué corriente abrazamos en Cielos Abiertos? ¿Cuál saben cuál abrazamos? A ver, si hay pre, post y a, ¿cuál abrazamos nosotros? No, a ver, échenle coco. A ver, primero les voy a decir qué significan, para qué. Ok. Que es pre, post y a en cuestión del milenio. Entonces, el premilenialismo dice que Jesucristo regresa a la tierra antes de que comience el milenio, y regresa a Él y comienza el milenio. Los postmilenialistas dicen que la iglesia conquista todas las cosas del reino de los cielos durante el milenio y después viene Jesús. Y los amilenialistas dicen que no hay milenio, que es simplemente simbólico, que no son 1000 años literales, que es un tiempo que no se sabe cuánto tiempo puede ser. Entonces, ¿qué somos aquí? Premilenialistas. Sí. Nosotros creemos que la gran tribulación son los últimos 7 años de la historia antes de que Cristo venga. Viene Cristo, le pone fin al imperio del anticristo, le pone fin a la gran tribulación, comienza el milenio
veíamos que las bodas del Cordero podían ser el inicio de las bodas del milenio o pueden estar situadas durante el milenio según varias posturas, pero parte importante del milenio es que va a ser un tiempo sin la influencia de Satanás en la tierra. Eso no ha existido, eso no ha existido, existió parcialmente en el Edén, porque en el Edén Satanás estaba ahí para tentar, pero el hombre tenía la capacidad de haber querido, de no haber pecado, porque no tenía una naturaleza caída. Adán y Eva no estaban bajo corrupción. Cuando ellos pecan, se da la caída, y a partir de ahí, por tanto que entró la muerte en un hombre y por medio de este hombre se transmitió, dice Romanos, a todos los hombres, y fuimos culpables de modo de la transgresión de Adán. No somos culpables por su pecado, sino que su transgresión produce que nacemos con una naturaleza caída, en lo cual es imposible para todo ser humano que nace no ser proclive al pecado. Todos van a pecar, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador. Amén. Ok, pero aquí en este punto de la historia, vamos a seguir leyendo un poquito. Ahorita voy a centrarme en esa parte, me recuerdan, por si agarro monte. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Okay? ¿Quiénes son los que están sentados en tronos y a los que se les dieron facultad de juzgar? A algunos santos, no a todos los santos. No todos vamos a estar sentados juzgando, ¿ok? Todos vamos a reinar, pero va a haber jerarquías en este milenio. Y estas jerarquías sí tienen que ver con el estilo de vida que tú llevaste en la tierra. Este juicio o esta elección no es para salvación. Somos salvos por gracia. Nuestras obras no juegan. Pero aquí es donde viene, antes de esta parte estaría situado el bema, el tribunal de Cristo, donde es el juicio de Cristo para los creyentes, donde no está juzgando si vas a ser salvo, si vas a ir al cielo o al infierno, sino donde estás entrando por el simple hecho de que ya eres salvo, pero vas a rendir cuentas de lo que fue tu vida, de tus decisiones, de tus elecciones, de los talentos que te dio. Y cuando digo talentos, me refiero a la parábola de los talentos, no a los talentos físicos que tenemos, sino a todo aquello que nos dio para administrar y cómo lo administramos. Y quienes vayan a ser hallados dignos administradores, van a tener autoridad sobre regiones de la tierra en esos 1000 años. No una autoridad como la autoridad que se tiene hoy, es una autoridad administrativa, porque el que va a reinar sobre la tierra, ¿quién va a ser? Jesús, más nosotros con él. Y tú me dices, ok, y vamos a decir que yo fuera un cristiano de los que entró de panzazo, de los que, y lo dice la palabra, así como por fuego se va a salvar, ¿verdad? Vamos a decir que alguno de nosotros fuera ese, aún así estás reinando porque estás por encima de la creación. O sea, la promesa del reinado es para todos, por eso dice que todos hemos sido hechos reyes y sacerdotes, pero los lugares de autoridad
sí van determinados en cuestión de tu vida. Por eso es importante. Hay un libro muy bueno que habla de mucho de esto. El libro se llama Guiados por la Eternidad. En inglés se llama Driven to Eternity, o sea, que es como conducidos por la eternidad, como si la eternidad te estuviera manejando. ¿Sí me entendiste esa parte? Y es que, sí, y habla sobre esta parte, sobre cómo cada decisión que tú y yo tomemos aquí, buenas y malas, van a tener un eco en la eternidad. A veces como cristianos no dimensionamos esa parte. ¿Por qué? Porque estamos únicamente con la parte de la salvación, que es gloriosa, gloria a Dios, no vamos a ir al infierno. Pero dentro de las dinámicas del reino sí van a juzgar, a entrar esas partes tuyas. Sí, o sea, va a haber una dinámica. Esta parte del milenio, te digo, es de las partes menos claras que tenemos, porque hay muchas profecías que podemos acomodarlas dentro del milenio. Todas las partes de la restauración, de el cordero y el león pastando juntos, el bebé con la sonaja del aspid, que es una víbora, que dice que jugará con el aspid en su mano y la tendrá como sonaja. Entonces imagínate con una víbora de cascabel, un bebé ahí jugando, donde ya no hay esta destrucción o caída. Y hablan de que vamos a tener trabajos, de que vamos a tener ocupaciones en las dinámicas del cielo. ¿Qué más sabemos del milenio? Y ahí es donde muchos entran y dividen, ¿verdad? No saben dónde acomodar qué, si en el milenio o en la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, hay quienes tienen este paradigma que dicen, en el milenio todavía va a haber matrimonios y todavía va a haber reproducción. Y hay quien dice no. ¿Y por qué sí, por qué no? Bueno, ¿por qué sí? Porque dice que las naciones van a ser discipulados, los nuevos creyentes y los que nazcan. Pero dices, bueno, ¿y cómo van a nacer? Pero luego también tienes a Jesús diciendo, en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles, que son seres asexuales. Y dices, ok, entonces algunos se sacan de la manga y dicen, sí, pero eso no es el milenio, eso es la Nueva Jerusalén. En el milenio te sigues casando. Todas esas son meras especulaciones, ¿sí? Yo lo que sé es que vamos a estar reinando, es lo que sí nos deja clara la Escritura. Ahora, ¿qué sí vimos? Vimos que los que fueron fieles al Señor están con Él y los que no, no. Y los que no están parcialmente muertos y van a volver a ser resucitados. Dice, estos no fueron resucitados, sino que serán resucitados después. Bienaventurados el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección entonces? La primera resurrección es cuando viene Cristo, resucitan los muertos en Cristo, y los vivos somos transformados, pero cuenta como resurrección, aunque no hayamos muerto, porque hay ese cambio, esa glorificación que se da en la resurrección. Ok, versículo 7, justo esa parte. Cuando los 1000 años se cumplan, la palabra cumplir significa llenarse, es decir, habla de algo literal que se va a llenar. Por eso la postura es que son 1000 años literales, porque se tienen que cumplir. Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Vuelve a ser soltado Satanás. Ahora, y aquí es donde entra la postura que te hablé, donde dicen que en este tiempo del milenio las naciones serán discipuladas por los santos, pero que todavía habrá gente que va a nacer y necesitará salvación. Y tienen libre albedrío, es decir, pueden escoger estar con Cristo o no estar con Cristo. Esa generación que fueron los que se marcaron, los que no se marcaron, los que no se murieron, pero que tampoco eran salvos. Ojo, te estoy diciendo lo que dice la postura. Estoy siendo muy claro con eso, ¿verdad? No estoy diciendo que yo creo y enseño eso. Estoy diciendo cómo esa postura de esta manera hacen que encaje. Vuelvo al punto inicial de todo. A ti no te debe de quitar sueño esto, porque en teoría tú resucitaste cuando Él vino o fuiste transformado. ¿Sí me entiendes? Tú no tienes que estar pensando, y seré de los que no se marcó y sí quedó vivo, pero no fue salvo, pero entonces, pues qué miedo. Yo soy de los que cree que su salvación es para mí, me ha hecho salvo y Él está comprometido con mi salvación. Amén. Ok, pero es suelto para engañar. Pero la realidad de las cosas con esta liberación de Satanás es que aún en el lugar más perfecto se encuentra la tentación de que te rebeles ante Dios. Porque va a haber un grupo de gente, según lo que dice aquí. ¿Quiénes? Esa es la gran pregunta. Gente que creció ahí o gente que había pasado la prueba, pero que van a ser engañados. Es el último filtro. Ahora, acuérdate que los 4 ángulos de la tierra pues son, ¿cómo se dice? Son metafóricos, porque la tierra no es cuadrada, es redonda, no tenemos 4 ángulos, pero era una forma de decir toda la tierra. Porque hay terraplanistas cristianos, que con esta luego salen con que estamos en una conspiración y no sabemos que la tierra es cuadrada y etcétera. Pero bueno. Y vi un gran trono blanco. Ahora viene el juicio del trono blanco. ¿Qué pasa después de que Satanás es liberado, termina de engañar y ahora sí es apresado y es echado? Ya están en el lago de fuego, que es el infierno. Ya está la bestia, el falso profeta, y ya llegó a hacerles compañía Satanás. ¿Quiénes faltan en la fiesta? Todos los injustos. ¿Sí? Y ahora dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Los de las obras de cada quien. Las obras. Ahorita Chuy dijo que había escribas escribiendo las obras de todos. Entonces vi estos libros abiertos y otro libro fue abierto, y aquí mismo dice cuál fue ese otro libro, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Donde está el nombre inscrito de todos aquellos que son salvos. ¿Ok? Y el mar entregó sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí ya es el inicio de la eternidad, de tortura, de perdición, de condenación, para todos aquellos que no rindieron su vida a Cristo Jesús.
Aquí ya no hay especulaciones, aquí ya no hay, es que es injusto y le va bien. No. Aquí ya le pudo haber ido súper bien aparentemente en las cosas de la vida humanamente hablando, pero aquí va a estar ya sufriendo su castigo eterno. Ahora, está otra postura, y con eso termino, la postura de que todo lo que leemos no es cronológico. Ahí meten muchas cosas, las hacen, muchos dicen que esto fue al mismo tiempo que el Bema y fue al mismo tiempo que todas las parábolas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay parábolas o explicaciones que no son parábolas, pero que son explicaciones de Jesús, de que en aquel día serán separados el cabrito de la oveja, etcétera, etcétera, el trigo de la cizaña, Pero Jesús dice, esto será en el fin de los tiempos. O sea, durante todo el fin de los tiempos se da ese proceso de separación. ¿Qué es lo importante ahí? Que hay una separación. Lo importante no es en qué momento ocurre, lo importante es que hay una separación y que hay un fin destinado para cada manojo. Para el manojo de trigo hay un fin y para el manojo de cizaña hay un fin. Eso es lo importante de esas parábolas, no en qué momento cronológicamente, a qué horas y de qué día se da la separación.